Capítulo 1. Una comisión muy peculiar. El otoño de 1891 se había instalado en Londres con su habitual manto de niebla amarilla, transformando las calles habituales en misteriosos pasillos donde las farolas de gas luchaban en vano contra la creciente penumbra. Fue en una mañana así, el 15 de octubre para ser preciso, cuando me encontré sentado frente a mi extraordinario compañero, Sherlock Holmes, en nuestro cómodo alojamiento en el número 221B de Baker Street. Holmes estaba encorvado sobre su aparato químico, un bosque de tubos de vidrio y retortas que parecía multiplicarse con cada semana que pasaba. El olor acre de su último experimento se mezclaba con el humo del tabaco que inundaba constantemente nuestra sala de estar, creando una atmósfera que a menudo resultaba abrumadora para las visitas, pero que yo hacía tiempo que había aceptado como la esencia misma de nuestra vida doméstica. Watson, anunció sin levantar la vista de una mezcla de aspecto particularmente volátil, observe el comportamiento de estos cristales de sulfato de cobre cuando se someten a un calor extremo. Observé diligentemente por encima de su hombro mientras aplicaba una llama de Bunsen al aparato. Los cristales azules comenzaron a brillar y a danzar, pasando de un azul intenso a un blanco casi etéreo antes de desmoronarse por completo. Fascinante, murmuré, aunque confieso que el significado se me escapó por completo. Así es, respondió Holmes, irguiéndose por fin y mirándome fijamente con esos penetrantes ojos grises que parecían percibir mucho más de lo que revelaban. La transformación parece completa, pero la naturaleza esencial de la sustancia permanece inalterada. Una metáfora perfecta, podría decirse, de la mente criminal, exteriormente alterada por las circunstancias, pero fundamentalmente constante en su composición. Antes de que pudiera responder a esta observación típicamente críptica, nuestro ensueño fue interrumpido por el familiar sonido de los pasos mesurados de la señora Hudson en los 17 escalones que conducían a nuestras habitaciones. Su llamada, al oírse, tenía la urgencia que invariablemente precedía a la llegada de un cliente. «Ven», llamó Holmes, ya tomando su pipa con el brillo anticipatorio en los ojos que marcaba el comienzo de una nueva aventura. La señora Hudson apareció en la puerta. Su rostro, normalmente sereno, mostraba rastros de una emoción apenas contenida. «Caballeros», anunció, «hay una dama que desea verlos. Se trata de Lady Pemberton, de Belgravia. Parece muy afligida e insiste en que el asunto es de suma urgencia». Holmes señaló las sillas dispuestas frente a la chimenea. «Por favor, hágala pasar, señora Hudson, y quizás pueda preparar un té. Sospecho que nuestra visitante necesitará algo para refrescarse». En cuestión de segundos, Lady Pemberton irrumpió en nuestra sala de estar como un barco en apuros buscando puerto. Era una mujer de unos 40 años, elegantemente ataviada con un traje de viaje color borgoña que denotaba un gasto considerable, pero su habitual compostura se había visto claramente alterada por los recientes acontecimientos. Sus manos enguantadas temblaban mientras aferraba un pequeño bolso de cuero, y sus ojos oscuros recorrieron nerviosamente nuestra habitación, como si esperaran que una nueva catástrofe surgiera de entre las sombras. «Señor Holmes», comenzó, con el refinado acento de la alta sociedad, atenuado por una inconfundible ansiedad. «He recurrido a usted porque el inspector Lestrade me asegura que posee ciertas habilidades poco convencionales que podrían resultar invaluables en mis circunstancias actuales». Holmes inclinó la cabeza con gracia mientras señalaba la silla más cercana al fuego. «Estoy a su servicio, Lady Pemberton. Por favor, siéntese y díganos qué la ha traído a Baker Street en una mañana tan inclemente». Mientras se acomodaba en la silla que le ofrecían, no pude evitar notar cómo sus ojos seguían deslizándose hacia las ventanas,
como si temiera ser observada incluso allí, en el supuesto santuario de nuestras habitaciones. Observé que Holmes ya había comenzado su silenciosa catalogación de detalles. El ligero callo en su dedo índice derecho sugería correspondencia regular. El tenue rastro de polvo de carbón en su guante izquierdo indicaba un viaje reciente en tren, y el apenas perceptible aroma a lavanda delataba una disposición nerviosa que buscaba consuelo en fragancias familiares. «Hace 3 noches», comenzó Lady Pemberton, aceptando la taza de té que la señora Hodgson amablemente le había proporcionado. «El estudio privado de mi esposo fue violado. No se me ocurre otra palabra para describir lo ocurrido. Por desgracia, los robos son comunes en Londres», observó Holmes con suavidad, aunque percibí la viva atención tras su tono despreocupado. «¿Qué hace que este incidente en particular merezca mi atención?» Lady Pemberton dejó su taza de té con tanta fuerza que la delicada porcelana resonó como una campana. «Porque, señor Holmes, no se llevaron nada. De hecho, no parecía haber sido tocado en absoluto. La caja fuerte permaneció cerrada, sus papeles intactos, su valiosa colección de libros raros completamente intacta. Sin embargo, sin duda alguien había estado en esa habitación». «Ah», murmuró Holmes inclinándose hacia adelante con la repentina intensidad de un sabueso de caza que olfatea a su presa. «¿Y qué pruebas le llevaron a esa conclusión?» «El polvo, señor Holmes. O mejor dicho, la ausencia total de él». Holmes arqueó levemente las cejas, para él una muestra de considerable sorpresa. «¿Disculpe?» Lady Pemberton retorcía sus guantes entre las manos. Su agitación aumentaba con cada palabra. «Mi esposo, Sir Reginald Pemberton, es un hombre metódico. Su estudio es su santuario privado, que limpia solo una vez por semana nuestra ama de llaves de máxima confianza bajo su supervisión directa. La habitación acumula una fina capa de polvo entre limpiezas, polvo de sus experimentos químicos, de su tabaco de pipa, de la chimenea. Es tan predecible como las mareas». Hizo una pausa, respirando temblorosamente antes de continuar. «Cuando entré en su estudio esa mañana, Sir Reginald estaba en Birmingham por negocios. Inmediatamente noté que algo no iba bien. Todas las superficies brillaban como si hubieran sido limpiadas meticulosamente, pero sabía con absoluta certeza que no se había hecho ninguna limpieza. Y lo que era aún más inquietante, el polvo no se había eliminado simplemente, sino que había desaparecido tan completamente que ni siquiera el microscopio reveló rastro alguno de su existencia anterior. Holmes se había quedado completamente inmóvil, con la pipa olvidada en la mano. En el silencio que siguió, pude oír el lejano rumor de los carruajes en la calle y el suave siseo de las llamas de gas en sus repisas. «Lady Pemberton», dijo Holmes al fin, con una gravedad que pocas veces le había oído, «usted mencionó que su marido realiza experimentos químicos en su estudio. ¿Cuál es la naturaleza de su trabajo?» «Sir Reginald es químico asesor de varios departamentos gubernamentales», respondió ella bajando la voz hasta casi un susurro. «Su especialidad es el análisis de materiales sensibles. Confieso que entiendo poco los aspectos técnicos, pero sé que su trabajo se considera vital para ciertos intereses de la corona». Las implicaciones de sus palabras se posaron sobre nuestra sala de estar como un manto. Holmes se levantó bruscamente y comenzó su característico paseo ante la chimenea, con su mente aguda ya analizando las laberínticas posibilidades que sugería este caso tan inusual. «¿Alguien más tiene conocimiento de este incidente?», preguntó. «Solo el inspector Lestrade, y parecía escéptico. Sugirió que quizá el polvo se había limpiado más a fondo de lo habitual, a pesar de mi absoluta certeza de lo contrario. Fue él quien me recomendó que consultara con usted, aunque sospecho que lo hizo simplemente para apaciguar lo que percibió como histeria femenina».
Holmes dejó de pasearse y miró a Lady Pemberton con intensa concentración. ¿Cuándo se espera que Sir Reginald regrese de Birmingham? Esta misma tarde. Aún no le he informado del incidente. Pensé que sería mejor buscar primero ayuda profesional. Muy prudente, murmuró Holmes. Lady Pemberton, me gustaría mucho examinar el estudio de su esposo antes de su regreso. Sospecho que el tiempo es crucial en este asunto. El alivio inundó sus facciones como el amanecer abriéndose paso entre las nubes de tormenta. ¿Entonces aceptarás el caso? Así lo haré, respondió Holmes buscando ya su abrigo. Watson, por favor, tráigame su maletín médico. Tengo la curiosa sospecha de que podríamos necesitar sus habilidades profesionales antes de que termine el día. Mientras recogía mis cosas, capté la mirada de Holmes y vi en ella una expresión que había aprendido a reconocer a lo largo de nuestros años de asociación. La mirada de un hombre que ha vislumbrado algo que otros han pasado completamente por alto. Algo que promete desafiar incluso sus considerables poderes deductivos. El juego, como le gustaba decir a Holmes, estaba en marcha. Sin embargo, mientras nos preparábamos para adentrarnos en las calles neblinosas de Londres en busca de este enigmático misterio, no podía evitar la sensación de que nos embarcábamos en un caso sin parangón con ninguno de los que habíamos conocido. Uno en el que la mera ausencia de pruebas podría resultar más significativa que cualquier pista que hubiéramos seguido. El coche de punto que nos transportaba por las calles grises hacia Belgravia llevaba consigo no solo 3 pasajeros, sino el peso de una serie de preguntas que parecían multiplicarse con cada giro de sus ruedas. ¿Quién entra en una habitación solo para limpiarla? ¿Qué clase de criminal no deja rastro salvo la sospechosa ausencia de polvo? ¿Y qué secretos podría contener el estudio de un químico del gobierno que justificaran una violación tan elaborada y misteriosa? Mientras avanzábamos por el laberinto de calles de Londres, me pregunté si estábamos avanzando rápidamente hacia la solución de un rompecabezas o adentrándonos en una red de intrigas que pondría a prueba incluso los legendarios poderes de deducción de Sherlock Holmes. Capítulo 2. El estudio inmaculado. La residencia Pemberton en Belgravia era un testimonio de la prosperidad que podía brindar el servicio público, combinado con la riqueza heredada. La fachada georgiana se alzaba 4 pisos sobre la calle arbolada, con sus ventanas relucientes a pesar de la persistente niebla que parecía cubrir todas las superficies de Londres durante estos meses de otoño. Al detener nuestro coche de caballos ante las puertas de hierro forjado, no pude evitar notar los sutiles indicios de opulencia. La mampostería bien cuidada, los herrajes de latón pulido y la discreta presencia de lo que parecía ser un vigilante privado apostado cerca de la entrada de servicio. Lady Pemberton nos condujo a través de un vestíbulo revestido de caoba y adornado con retratos de antepasados de rostro severo. Sus ojos pintados parecían seguirnos mientras subíamos por una gran escalera hacia los pisos superiores. La casa poseía ese silencio refinado que evoca alfombras gruesas, cortinas pesadas y sirvientes entrenados en el arte de la invisibilidad. El estudio de Sir Reginald ocupa todo el 3er piso, explicó Lady Pemberton mientras subíamos. Lo mandó construir especialmente cuando adquirimos la casa hace 5 años. La habitación no solo le sirve de despacho privado, sino también de laboratorio para su trabajo más delicado. Holmes asintió pensativamente. Sus agudos ojos ya catalogaban los detalles, el leve olor químico que se hacía más pronunciado. A medida que ascendíamos, el grosor inusual de la puerta a la que nos acercábamos y la peculiar disposición de las cerraduras que aseguraban la entrada al estudio. 3 mecanismos separados, observó, pasando los dedos por los herrajes de latón. Una cerradura de tambor estándar, una cerradura de caja fuerte con combinación y lo que parece ser un mecanismo personalizado de fabricación alemana. Su esposo se toma muy en serio su privacidad. La naturaleza de su trabajo exige tales precauciones,
respondió Lady Pemberton, sacando una llave ornamentada de su bolso. Tengo acceso solo porque Sir Reginald insistió en que alguien pudiera entrar en caso de emergencia. La puerta se abrió con un silencio sorprendente, revelando una cámara que inmediatamente me pareció extraordinaria, tanto por su tamaño como por su impecable estado. El estudio se extendía unos 9 metros de largo, con altos ventanales orientados al sur, hacia el jardín. A lo largo del muro este se alzaba una impresionante colección de aparatos científicos, microscopios, balanzas químicas, equipos de destilación y armarios llenos de reactivos en botellas cuidadosamente etiquetadas. El muro oeste albergaba una extensa biblioteca, con estanterías que se extendían del suelo al techo y llenas de volúmenes que daban fe de un profundo conocimiento de la química, la mineralogía y ciencias afines. Sin embargo, lo que realmente me llamó la atención fue el impecable estado de cada superficie. El escritorio de caoba relucía como si lo hubieran pulido momentos antes de nuestra llegada. Los herrajes de latón de los instrumentos científicos captaban y reflejaban la luz grisácea de las ventanas con una claridad de espejo. Incluso las encuadernaciones de cuero de los libros parecían brillar con un brillo interior que denotaba una limpieza reciente y exhaustiva. Holmes permaneció inmóvil en la puerta durante unos 30 segundos, con la mirada recorriendo sistemáticamente la habitación en ese peculiar movimiento de exploración que había aprendido a reconocer como el preludio de sus deducciones más brillantes. Cuando por fin habló, su voz denotaba genuina perplejidad. Lady Pemberton, usted mencionó que esta habitación se limpia una vez por semana. ¿Cuándo fue la última vez que se hizo esa limpieza? Hace 6 días, respondió sin dudarlo. La señora Carruthers, nuestra jefa de limpieza, supervisó personalmente la limpieza el martes por la mañana. Sir Reginald siempre insiste en estar presente durante el proceso para asegurarse de que nada se toque. Holmes entró en la habitación e inmediatamente se arrodilló, sacando la lupa del bolsillo del chaleco. Durante varios minutos examinó las tablas del suelo cerca de la entrada, moviéndose con la precisión metódica de quien busca evidencia invisible al ojo común. Watson, gritó sin levantar la vista, le ruego que traiga su maletín médico y examine la calidad del aire de esta cámara. Dígame que revela su evaluación profesional. Desempaqué diligentemente mi estetoscopio y dejé que mis sentidos, entrenados, evaluaran la atmósfera. El aire poseía una calidad inusual, no solo limpio, sino de alguna manera purificado, más allá de lo que una limpieza normal podría lograr. No había rastro de la atmósfera polvorienta y ligeramente viciada que uno esperaría en un retiro académico, ni de los leves residuos químicos que deberían persistir en un laboratorio en funcionamiento. «Qué curioso, Holmes», informé. «El aire parece casi artificialmente puro. No detecto ninguno de los rastros habituales que uno esperaría, ni residuos de tabaco, ni vapores químicos, ni partículas de polvo suspendidas en la luz que entra por las ventanas». «Exactamente», murmuró Holmes levantándose y acercándose al escritorio. «Lady Pemberton, ¿fuma su esposo en esta habitación?» «Invariablemente. Su pipa es una compañera tan constante como su reloj de bolsillo». Holmes abrió los cajones del escritorio uno por uno, con expresión cada vez más seria. Cada cajón contenía los objetos esperados: correspondencia, útiles de escritura, revistas científicas. Sin embargo, todo lucía la misma limpieza antinatural. Incluso las superficies interiores de los cajones relucían como si hubieran sido fregadas con minucioso cuidado. «El tarro de tabaco», anunció Holmes, levantando un recipiente de cristal del escritorio. «Observe, Watson». Examiné el frasco con atención. El cristal estaba impecable, tanto por dentro como por fuera, pero contenía quizás una onza de tabaco que parecía fresco y bien humedecido. La disparidad era sorprendente.
Un recipiente tan limpio que parecía salido directamente del taller del fabricante, pero que contenía tabaco con claras señales de uso regular. «Alguien ha limpiado esta habitación», afirmó Holmes con absoluta certeza, «pero lo ha hecho con una minuciosidad que roza lo imposible. Cada superficie, cada grieta, cada partícula microscópica de polvo ha sido eliminada con una precisión que sugiere conocimientos de química y técnicas de limpieza muy superiores a los del personal doméstico común». Lady Pemberton se hundió en una silla cerca de la chimenea, con el rostro pálido de alarma. ¿Pero quién emprendería un engaño tan elaborado? ¿Y con qué propósito? Holmes se había acercado a las ventanas y examinaba los cristales con su lupa. «Las ventanas han sido limpiadas por dentro», anunció. «Sin embargo, no veo manchas, ni rastros de la solución limpiadora, ni rastro de los paños o utensilios que tal trabajo requeriría. Es como si la suciedad y el polvo se hubieran disuelto por algún medio que no logro comprender de inmediato». Me uní a él junto a las ventanas y miré hacia el jardín. La vista revelaba un espacio bien cuidado, rodeado de altos muros, con varias dependencias que presumiblemente albergaban las instalaciones domésticas habituales. Sin embargo, una estructura me llamó la atención. Una pequeña construcción reciente que parecía extrañamente fuera de lugar entre la arquitectura tradicional del jardín. «Ese edificio», observé señalando la estructura anómala, «parece estar equipado con una chimenea bastante grande para un tamaño tan modesto». Holmes siguió mi mirada y vi que entrecerraba los ojos con interés. «En efecto, Lady Pemberton, ¿para qué sirve ese edificio?» «Alberga el equipo más especializado de Sir Reginald», respondió. «Hornos para trabajos de alta temperatura, aparatos para análisis químicos que requieren aislamiento de la casa principal. Lo mandó construir poco después de que nos mudáramos aquí, alegando la necesidad de más espacio para el laboratorio». «Me encantaría examinar esas instalaciones», declaró Holmes. «Pero primero hay un aspecto más de esta habitación que requiere investigación». Se había acercado a la chimenea y estaba agachado frente a ella, observando atentamente los ladrillos ennegrecidos y los herrajes. Permaneció en esa posición durante varios minutos, emitiendo ocasionalmente suaves exclamaciones de interés o desconcierto. «Muy esclarecedor», anunció finalmente, levantándose y frotándose las manos. «Watson, examine la chimenea y dígame qué observa». Me arrodillé donde había estado Holmes y comprendí de inmediato su interés. La chimenea estaba limpia, no solo barrida, sino fregada con una minuciosidad que parecía casi violenta. Los ladrillos que deberían haber soportado el hollín y las manchas acumuladas de innumerables fuegos brillaban como si los hubieran restregado con ácido. Ni siquiera la rejilla de hierro mostraba rastros de óxido ni residuos. «Parece que lo han limpiado con la misma minuciosidad imposible que todo lo demás», informé. «Exactamente. Pero observe esto». Holmes señaló una pequeña zona detrás de la rejilla donde unas pocas escamas de ceniza se adherían a una depresión en el ladrillo. «Alguien quemó papeles aquí hace poco, papeles que produjeron ceniza de un inusual tono verdoso. La limpieza, a pesar de lo exhaustiva que fue, no detectó este pequeño residuo». Lady Pemberton se inclinó hacia adelante con ansiedad. «Sir Reginald suele quemar documentos confidenciales en la chimenea. ¿No es raro?» «La ceniza en sí no es inusual», respondió Holmes, recogiendo con cuidado los fragmentos verdosos en un sobre. «Pero su color sugiere papeles tratados con compuestos de cobre. Documentos preparados para resistir la copia o la lectura no autorizada. Estas medidas se emplean solo para las comunicaciones gubernamentales más sensibles». Las implicaciones de su observación flotaban en el aire como el humo de una vela apagada. Aquí estaba la evidencia de que Sir Reginald había destruido recientemente documentos de extraordinaria sensibilidad, pero que alguien había hecho todo lo posible para borrar cualquier rastro de esa acción,
salvo estas pocas partículas pasadas por alto. Holmes completó su examen, probando las cerraduras de varios armarios de productos químicos, encontrando que todas eran seguras y no mostraban señales de manipulación. La caja fuerte, una enorme caja fuerte de fabricación alemana, no presentaba arañazos ni ninguna otra evidencia de intento de robo. Todo indicaba que quienquiera que hubiera accedido a esta habitación lo había hecho con llaves legítimas y se había centrado no en el robo, sino en la eliminación completa de todo rastro de polvo, residuos y evidencia de actividad reciente. Creo que ya hemos aprendido todo lo que esta habitación puede enseñarnos por ahora, anunció Holmes. Lady Pemberton ahora quisiera examinar esa dependencia que mencionó, tras lo cual tengo varias preguntas sobre las actividades y relaciones recientes de su esposo. Mientras nos preparábamos para salir del estudio, capté la mirada de Holmes y vi en ella una expresión de profunda concentración mezclada con lo que solo podría describir como entusiasmo profesional. El misterio que nos había traído a Belgravia estaba resultando aún más complejo de lo que nuestras primeras impresiones habían sugerido, y sabía por experiencia que casos como este sacaban a relucir al máximo las facultades deductivas de mi extraordinario amigo. El juego estaba efectivamente en marcha, pero sospechaba que apenas habíamos empezado a vislumbrar la verdadera naturaleza del rompecabezas que teníamos ante nosotros. Capítulo 3. El laboratorio en el jardín. El jardín de la residencia Pemberton resultó ser mucho más extenso de lo que había supuesto inicialmente, extendiéndose desde la casa principal a través de cuidados parterres de crisantemos de floración tardía y árboles frutales cuidadosamente podados. La estructura que me había llamado la atención desde la ventana del estudio se encontraba al fondo de este espacio, separada de la casa principal por unos 50 metros de senderos de grava y arbustos ornamentales. Al acercarnos al edificio, Holmes mantuvo el silencio alerta que invariablemente caracterizaba sus períodos más intensos de observación. Su mirada se movía del edificio al terreno circundante, catalogando los detalles con la precisión sistemática de un topógrafo que prepara mapas detallados. Lady Pemberton caminaba a nuestro lado. Su anterior compostura daba paso gradualmente a una energía nerviosa que se manifestaba en el ritmo acelerado de sus pasos y el frecuente ajuste de sus guantes. Sir Reginald pasa mucho tiempo en estas instalaciones, comentó al acercarnos a la entrada. A menudo se le escapan tardes enteras mientras se dedica a lo que él llama investigación especializada. Confieso que siempre he respetado demasiado su privacidad como para preguntarle sobre la naturaleza específica de su trabajo. El edificio en sí resultó ser una maravilla de construcción práctica, construido con la misma piedra color miel que la casa principal, pero diseñado priorizando la funcionalidad sobre la belleza. La estructura se alzaba unos 3,5 metros, con gruesos muros que sugerían la necesidad de seguridad y aislamiento. La chimenea que había observado desde arriba se elevaba 6 metros más hacia el cielo gris, y su abertura estaba equipada con lo que parecía ser un elaborado sistema de filtrado de rejillas metálicas y cámaras de cerámica. Holmes examinó la entrada con especial atención, fijándose en la pesada puerta de roble reforzada con bandas de hierro y asegurada con cerraduras que coincidían en complejidad con las del estudio. Otra vez ingeniería alemana, murmuró, pasando los dedos por los mecanismos de la cerradura. Su esposo parece preferir la precisión teutónica en materia de seguridad. Lady Pemberton sacó otra llave ornamentada, esta con evidentes señales de uso frecuente. Sir Reginald encargó la instalación de estas cerraduras a una empresa especializada de Birmingham. Fue muy meticuloso con sus especificaciones. La puerta se abrió para revelar un interior que me pareció de inmediato el espacio de trabajo de un químico profesional. La sala se extendía a lo largo del edificio, unos 7 metros, con un techo alto sostenido por vigas a la vista.
A lo largo de la pared norte se encontraban una serie de bancos de trabajo equipados con inyectores de gas, campanas extractoras y una serie de aparatos especializados que indicaban un trabajo mucho más complejo del que el típico aficionado a la química podría realizar. Sin embargo, lo que captó mi atención de inmediato fue el enorme horno que dominaba el otro extremo de la cámara. El aparato parecía de fabricación reciente, construido con ladrillos refractarios y acero, y diseñado para alcanzar temperaturas muy superiores a las requeridas para la calefacción convencional. Junto a él se encontraban varios recipientes metálicos de diseño inusual, cuyas superficies presentaban la distintiva pátina azul negruzca, resultante de la exposición repetida al calor extremo. ¡Caramba!, susurré acercándome al horno con la fascinación de quien hubiera visto un equipo similar durante mi servicio militar. Este aparato podía alcanzar temperaturas suficientes para fundir mineral de hierro. Holmes se dirigió directamente a los bancos de trabajo y los examinaba con la misma atención sistemática que había dedicado al estudio. A diferencia de las superficies imposiblemente limpias que habíamos encontrado en la casa principal, estas áreas de trabajo mostraban claras evidencias de uso reciente. Manchas químicas marcaban las superficies de madera, y pude detectar los leves pero inconfundibles olores de diversos reactivos y compuestos. «Fascinante», anunció Holmes, levantando una retorta de vidrio de su soporte y examinándola detenidamente. «Este equipo se ha utilizado en los últimos días, pero quien limpió el estudio con tanta minuciosidad no hizo un intento similar aquí». Lady Pemberton parecía desconcertada. «¿Eso sugiere que ambos eventos no están relacionados?» «Al contrario», respondió Holmes, dejando la retorta y acercándose a un armario lleno de suministros químicos. «Esto sugiere que quien accedió al estudio de su esposo sabía con precisión qué áreas requerían atención y cuáles podían ignorarse sin problemas. Comprendía la relación entre el estudio y este laboratorio lo suficientemente bien como para centrar sus esfuerzos donde serían más eficaces». Me uní a Holmes en el gabinete químico y me impresionó de inmediato la naturaleza de los suministros que contenía. Si bien muchos de los reactivos eran artículos estándar que cualquier químico competente podría necesitar, otros eran claramente compuestos especializados, como los empleados en análisis metalúrgicos o investigación avanzada. Varias botellas tenían etiquetas con lo que parecía escritura alemana, y su contenido tenía la apariencia densa y cristalina de materiales preparados con una pureza extraordinaria. «Holmes», dije en voz baja, señalando un estante en particular, «observe estos compuestos. Varios de ellos son sustancias restringidas, disponibles solo a través de canales gubernamentales o proveedores especializados que prestan servicios a contratistas militares». Holmes asintió con gravedad. «En efecto, y fíjese en las cantidades involucradas, mucho más de lo que requeriría cualquier investigación privada». Se volvió hacia Lady Pemberton, quien permanecía cerca de la entrada, como reticente a adentrarse en los dominios privados de su esposo. «Lady Pemberton, ¿cuál es la naturaleza de la consultoría gubernamental de Sir Reginald? Ha mencionado materiales confidenciales e intereses de la corona, pero sospecho que la realidad es mucho más específica». Lady Pemberton retorció sus guantes entre las manos. Su reticencia a responder era evidente. «Siempre he entendido que ciertos aspectos del trabajo de Sir Reginald deben mantenerse confidenciales, incluso para su familia. Sin embargo, dadas las circunstancias...». Hizo una pausa, armándose de valor antes de continuar. «Trabaja como analista consultor para el Ministerio de Guerra. Su experiencia incluye la prueba y evaluación de nuevos procesos metalúrgicos, métodos para reforzar el acero, mejorar la durabilidad del armamento y desarrollar aleaciones para aplicaciones militares especializadas». Las implicaciones de su revelación se cernieron sobre el laboratorio como un manto. Allí estaba un hombre con acceso a algunos de los secretos militares más sensibles del imperio, que trabajaba con materiales y procesos que podrían resultar invaluables para las potencias extranjeras.
La misteriosa limpieza de su estudio adquirió un significado completamente diferente a la luz de esta información. Holmes se había acercado al horno y examinaba la cámara interior con su lupa. Watson, observe los residuos en esta cámara de combustión. ¿Qué le sugiere su formación médica sobre los materiales que se han quemado aquí? Miré dentro del horno y reconocí de inmediato el aspecto distintivo de la ceniza y los residuos que cubrían sus superficies interiores. Virutas de metal, sin duda, pero también materiales orgánicos, papel quizás, o tela. El patrón de combustión sugiere que los objetos se quemaron a diferentes tiempos y temperaturas. Exactamente. Y fíjense en esto. Holmes señaló una sección de la pared del horno donde varios trozos de metal parcialmente quemados se adherían al ladrillo refractario. Parecen ser fragmentos de metal tipográfico, del tipo que se usa en los procesos de impresión. Alguien ha estado destruyendo no solo documentos, sino también el medio por el cual estos podían reproducirse. Lady Pemberton se acercó a nosotros con evidente aprensión. Caballeros, debo preguntarles, ¿creen que Sir Reginald esté involucrado en alguna actividad indebida? La idea de que mi esposo pueda estar involucrado en algo deshonroso es casi insoportable. Holmes se enderezó y la miró con genuina compasión. Lady Pemberton, las pruebas sugieren que su esposo destruyó recientemente materiales muy delicados, una acción que podría ser perfectamente apropiada dada la naturaleza de su trabajo. Sin embargo, la posterior limpieza de su estudio sugiere que alguien quiso eliminar todo rastro de esa destrucción. La pregunta que debemos responder es si ese alguien fue el propio Sir Reginald o un tercero con sus propios intereses. Como convocado por nuestra conversación, el sonido de las ruedas de un carruaje sobre la grava nos llegó desde la casa principal. Lady Pemberton se sobresaltó visiblemente, con el rostro pálido de alarma. Sir Reginald, susurró. Ha regresado antes de lo previsto. Holmes se acercó rápidamente a las ventanas del laboratorio y miró hacia la casa. A través del cristal, vi un coche de punto estacionado frente a la entrada principal y una figura alta con un abrigo oscuro descendiendo de su interior. Lady Pemberton, dijo Holmes con urgencia, es esencial que su esposo aún no esté al tanto de nuestra investigación. ¿Podría organizar una reunión informal para que podamos vernos con él sin revelar el verdadero propósito de nuestra visita? Ella asintió rápidamente, su experiencia en situaciones sociales prevaleciendo sobre su ansiedad. Los presentaré como amigos de la familia, quizás interesados en la obra académica de Sir Reginald. Siempre le complace hablar de sus investigaciones con caballeros cultos. Excelente. Watson, guarde el sobre con las muestras de ceniza. Tendremos que analizarlas adecuadamente cuando regresemos a Baker Street. Mientras nos preparábamos para salir del laboratorio, Holmes echó una última mirada alrededor de la cámara. Sus agudos ojos anotaban detalles que, sin duda, recordaría con perfecta claridad cuando llegara el momento de reconstruir la imagen completa de este misterio cada vez más complejo. El camino de regreso a la casa principal nos hizo más corto que el viaje inicial al laboratorio, quizá porque estábamos ocupados preparándonos para nuestro encuentro con Sir Reginald Pemberton. Me pregunté qué clase de hombre estábamos a punto de conocer. Un leal servidor de la corona cuyo trabajo había atraído atención no deseada, o quizás algo más complejo y preocupante. Al acercarnos a la entrada trasera de la casa, vi una figura que pasaba junto a una de las ventanas superiores. Un hombre alto y delgado, cuyo porte sugería autoridad y energía nerviosa. Sir Reginald Pemberton había regresado, y en cuestión de momentos tendríamos la primera oportunidad de observar a la figura central en este caso tan peculiar. Holmes me llamó la atención al llegar a la puerta, y vi en él el familiar brillo que marcaba el comienzo de una de sus actuaciones magistrales. Cualquiera que fuera el papel que hubiera elegido desempeñar en el próximo encuentro, sabía que estaría calculado para extraer la máxima información
y revelar lo mínimo sobre nuestro verdadero propósito. El juego se hacía más complejo con cada hora que pasaba, pero yo tenía plena confianza en la capacidad de mi extraordinario amigo para navegar por las traicioneras aguas que me esperaban. Capítulo 4. El regreso de Sir Reginald. El salón de la residencia Pemberton poseía toda la refinada elegancia que cabría esperar en una casa tan distinguida. Alfombras persas sobre suelos pulidos, óleos con marcos dorados y muebles que denotaban comodidad y un precio considerable. Fue aquí donde Lady Pemberton nos había dispuesto esperar la llegada de su esposo, tras haber enviado a un sirviente con la noticia de que había invitado a algunos invitados a tomar el té. Holmes se había acomodado en una silla que ofrecía una excelente vista de la entrada, mientras parecía examinar con interés académico un volumen encuadernado en cuero de la poesía de Tennyson. Yo ocupaba un asiento cercano, con mi maletín médico discretamente colocado junto a mi silla por si nuestro anfitrión preguntaba por mi profesión. La elaborada ficción que Lady Pemberton había construido nos presentaba como viejos amigos de su hermano, compañeros de estudios en Cambridge, con intereses científicos que podrían resultar afines a las actividades académicas de Sir Reginald. El sonido de pasos que se acercaban en el pasillo anunció la llegada de nuestro anfitrión, y en cuestión de segundos la puerta se abrió para dar paso a una figura que llamó la atención de inmediato. Sir Reginald Pemberton medía aproximadamente 1,80 m de altura, con la complexión delgada de un hombre que pasaba más tiempo con libros y aparatos que con actividades deportivas. Su cabello oscuro, abundantemente veteado de canas prematuras, estaba peinado hacia atrás desde una frente amplia que denotaba capacidad intelectual, mientras que sus ojos, de un azul pálido que parecía casi gris a la luz de la tarde, tenían la penetrante mirada de alguien acostumbrado a examinar el mundo con precisión científica. «Querida», se dirigió a su esposa con evidente afecto, «no mencionaste en tu nota que esperábamos visitas. Me temo que debo disculparme por mi aspecto deslucido por el viaje». Su voz tenía el acento refinado de la educación y la posición social, pero bajo su agradable apariencia detecté un matiz de fatiga y algo que podría haber sido ansiedad. Lady Pemberton realizó las presentaciones necesarias con admirable serenidad, presentándonos como el señor Holmes, detective consultor cuyos intereses abarcaban temas de curiosidad científica, y el doctor Watson, médico con experiencia en diversos campos de la filosofía natural. Sir Reginald aceptó estas presentaciones con la cortesía de un anfitrión experto, pero observé que su mirada se posaba en Holmes con especial atención, como si intentara recordar un rostro medio olvidado. «Holmes», repitió pensativo. «Me suena el nombre. Quizás nos conocimos en la Royal Institution. Asisto a sus conferencias cuando mis obligaciones me lo permiten». «Me temo que no», respondió Holmes con perfecta ecuanimidad, «aunque he tenido la oportunidad de consultar con varios miembros de su sección química sobre asuntos que requieren conocimientos especializados. Su reputación en análisis metalúrgico le precede, Sir Reginald». Lady Pemberton mencionó que su trabajo implica algunas aplicaciones fascinantes de los principios químicos a problemas industriales. La expresión de nuestro anfitrión se iluminó perceptiblemente ante esta referencia a su experiencia profesional. De hecho, el campo ha avanzado notablemente en los últimos años. La aplicación de métodos analíticos precisos al desarrollo de aleaciones superiores ha abierto posibilidades completamente nuevas para las aplicaciones de ingeniería. Mientras Sir Reginald se acomodaba en la silla más cercana a la chimenea, noté varios detalles que Holmes sin duda habría catalogado con mayor precisión. Las manos de nuestro anfitrión presentaban las manchas distintivas de un químico en activo, tenues restos de diversos reactivos que ningún restregado podía eliminar por completo. Su ropa, aunque de excelente calidad, mostraba señales de haberse preparado apresuradamente para el viaje,
y detecté el persistente olor a humo de carbón que sugería viajes recientes en tren. Pero lo más significativo fue que observé que el comportamiento de Sir Reginald, aunque aparentemente cordial, transmitía un matiz de tensión apenas contenida. Su mirada se dirigía con frecuencia a las ventanas, como si esperara visitas indeseadas, y sus manos mostraban un ligero temblor que denotaba tensión nerviosa más que una dolencia física. Su reciente viaje a Birmingham, observó Holmes con indiferencia mientras aceptaba una taza de té de Lady Pemberton. Espero que haya sido un éxito. Los distritos industriales ofrecen oportunidades fascinantes para alguien con sus conocimientos especializados. La reacción de Sir Reginald ante esta inocente pregunta fue inmediata y reveladora. Su taza tintineó contra el platillo al dejarla demasiado rápido, y sus ojos claros se clavaron en Holmes con gran atención. «Birmingham, sí», respondió tras un momento de vacilación. «Una consulta sobre el diseño de un horno para un fabricante local. Algo bastante rutinario, aunque los desafíos técnicos resultaron interesantes». Holmes asintió con aparente satisfacción, aunque noté que entrecerró ligeramente los ojos, lo que indicaba que había notado la incomodidad de nuestro anfitrión. La aplicación de la química de alta temperatura a los procesos industriales requiere una experiencia considerable. Imagino que pocos hombres en Inglaterra poseen su particular combinación de conocimientos teóricos y experiencia práctica. Me halaga, señor Holmes, aunque confieso que el trabajo a veces presenta desafíos únicos. Sir Reginald hizo una pausa, como si ordenara sus ideas antes de continuar. ¿Podría preguntarle sobre sus intereses profesionales? Lady Pemberton mencionó la consultoría, pero el término abarca una multitud de actividades. Así es, respondió Holmes con una leve sonrisa. Me veo llamado a ayudar en asuntos donde los enfoques convencionales han resultado insuficientes, problemas de lógica y observación que solo revelan sus secretos mediante el análisis sistemático. La conversación continuó así durante unos 20 minutos, con Holmes demostrando un conocimiento notable de los procesos químicos, mientras sondeaba cuidadosamente a nuestro anfitrión sobre sus actividades recientes y sus relaciones profesionales. Me maravilló la capacidad de mi amigo para mostrar un interés genuino en las técnicas metalúrgicas mientras, al mismo tiempo, realizaba lo que equivalía a un interrogatorio sutil. Poco a poco, se fue perfilando la situación y las preocupaciones recientes de Sir Reginald. Su viaje a Birmingham, en efecto, había implicado consultas, pero para el Ministerio de Guerra, no para la industria privada. Había sido convocado para evaluar nuevos procesos de endurecimiento del acero que, según se informa, estaban desarrollando fabricantes alemanes, un trabajo con evidentes implicaciones militares. La consulta resultó inquietante, revelando técnicas que sugerían que la metalurgia alemana había superado con creces las capacidades británicas en ciertas áreas cruciales. Muy preocupante, admitió Sir Reginald, bajando la guardia a medida que avanzaba la discusión técnica. Si sus afirmaciones resultan ciertas, poseen métodos que podrían producir placas de blindaje de una resistencia sin precedentes, reduciendo el peso en casi un 20%. Las implicaciones para la construcción naval son asombrosas. Holmes se inclinó hacia adelante con aparente interés académico. Tales avances probablemente también requerirían nuevos métodos analíticos. La prueba y evaluación de estas aleaciones superiores debe presentar desafíos significativos. Precisamente. El Ministerio de Guerra me ha encomendado desarrollar protocolos de prueba que puedan verificar o refutar las afirmaciones alemanas sobre sus logros metalúrgicos. El trabajo requiere tanto análisis teórico como experimentación práctica, a una escala que va mucho más allá de la investigación de laboratorio habitual. Lady Pemberton, quien había permanecido en silencio durante este intercambio técnico, aprovechó el momento para rellenar las tazas, una acción doméstica que, sin embargo, le brindó la oportunidad de llamar la atención de Holmes. Su leve asentimiento sugería que había notado,
al igual que nosotros, la creciente agitación de su esposo a medida que avanzaba la conversación. Un trabajo tan delicado, observó Holmes con simpatía, debe requerir ocasionalmente la destrucción de materiales experimentales y documentación. Me imagino que el Ministerio de Guerra insiste en estrictos protocolos de seguridad. La reacción de Sir Reginald fue inmediata y alarmante. Su rostro palideció y sus manos se aferraron a los brazos de su silla con tanta fuerza que se le blanquearon los nudillos. Por un instante pareció incapaz de hablar, mirando a Holmes como si nuestro aparentemente inocente invitado lo hubiera amenazado. «Destrucción de materiales», repitió lentamente. «Sí, por supuesto. Deben observarse los protocolos de seguridad». Se levantó bruscamente de la silla y se acercó a la ventana, contemplando el jardín con evidente angustia. «Caballeros, debo disculparme. El viaje desde Birmingham me ha dejado más fatigado de lo que pensaba. Quizás podríamos continuar nuestra conversación en otro momento». Holmes se levantó de inmediato, expresando la debida preocupación por el estado de nuestro anfitrión y haciendo preparativos corteses para la partida. Sin embargo, observé que su mirada no se apartaba de la figura de Sir Reginald en la ventana, observando cada gesto y expresión con la intensidad de un naturalista que estudia un espécimen raro. Mientras nos preparábamos para despedirnos, Lady Pemberton nos acompañó al vestíbulo de entrada, aparentemente para asegurar nuestra comodidad durante la partida, pero en realidad para intercambiar palabras apresuradas con Holmes sobre la evidente angustia de su marido. «Normalmente no es tan volátil», susurró con urgencia. «Algo lo ha perturbado profundamente, más que el simple cansancio del viaje». «En efecto», respondió Holmes en voz baja. «Lady Pemberton, es fundamental que observe atentamente el comportamiento de su esposo durante los próximos días. Anote cualquier visita, actividad inusual o cambio en su rutina. Avise a Baker Street inmediatamente si ocurre algo que le preocupe». «¿Crees que está en peligro?», preguntó con voz apenas audible. La expresión de Holmes se tornó seria. «Creo, señora, que su esposo posee conocimientos valiosos para otros. Queda por determinar si eso lo pone en peligro físico, pero le recomiendo encarecidamente extrema precaución hasta que podamos desentrañar el alcance total de este misterio». Mientras nuestro coche de caballos nos llevaba de vuelta a Baker Street a través de las calles londinenses envueltas en niebla, reflexioné sobre las revelaciones de la tarde. Nos habíamos topado con un hombre claramente sometido a una enorme presión, involucrado en un trabajo de la máxima sensibilidad, que había reaccionado con alarma ante cualquier indicio de materiales destruidos o seguridad comprometida. «Holmes», aventuré a preguntar mientras traqueteábamos entre el tráfico vespertino, «¿cuál es su opinión sobre Sir Reginald? ¿Es una víctima en este asunto o podría ser algo más complejo?». Holmes guardó silencio durante varios instantes, con los dedos delgados unidos ante la barbilla en actitud de profunda reflexión. Cuando por fin habló, sus palabras cargaban con el peso de una cuidadosa reflexión. «Watson, creo que Sir Reginald Pemberton es un hombre atrapado entre lealtades encontradas y presiones crecientes. Queda por determinar si ha comprometido su deber hacia la corona. Pero estoy convencido de que la misteriosa limpieza de su estudio representa solo el comienzo de un juego mucho más complejo y peligroso». La luz de gas de las farolas se filtraba a través de las ventanillas de nuestro taxi mientras avanzábamos por la noche londinense. Cada rayo de luz revelaba nuevas sombras que parecían reflejar la creciente complejidad de nuestra investigación. Fueran cuales fueran las fuerzas que desencadenaron estos acontecimientos, estaba seguro de que su labor estaba lejos de haber terminado. Capítulo 5. La correspondencia oculta. La mañana siguiente trajo uno de esos frescos días de octubre en los que la perpetua niebla de Londres se disipa lo suficiente como para revelar la ciudad en toda su extensa complejidad. Desde las ventanas de nuestro alojamiento en Baker Street
pude observar el bullicio habitual del comercio y la vida cotidiana transcurriendo con la regularidad de un reloj, pero me resultaba imposible quitarme de encima la sensación de que bajo esta apariencia de normalidad se agitaban corrientes más oscuras. Holmes se había levantado antes del amanecer para realizar el análisis químico de las muestras de ceniza que habíamos recogido del laboratorio de Sir Reginald, y lo encontré encorvado sobre su aparato con la intensidad absorta que caracterizaba sus períodos más productivos de investigación. El olor acre de diversos reactivos llenaba nuestra sala de estar, mezclándose con el humo del tabaco para crear una atmósfera que hablaba elocuentemente de un trabajo científico serio. «Ah, Watson», me saludó sin levantar la vista del microscopio. «Ha llegado en el momento justo. Acabo de terminar mi análisis de los materiales del laboratorio de Pemberton y los resultados son muy esclarecedores». Me acerqué a su mesa de trabajo y observé varios portaobjetos de vidrio ordenados cuidadosamente, cada uno con pequeñas cantidades de la ceniza que habíamos recuperado. Al ampliarlos, las muestras revelaron estructuras complejas que indicaban la presencia de materiales mucho más sofisticados que los documentos o la correspondencia ordinarios. «Estos fragmentos», anunció Holmes, ajustando el enfoque del microscopio, «provienen de papeles preparados con compuestos metálicos, sulfato de cobre, óxido de hierro y lo que parece ser zinc finamente molido. Este tratamiento tiene dos propósitos. Hace que los documentos sean resistentes a los métodos de copia convencionales y garantiza que se quemen con características distintivas al ser destruidos». «¿Correspondencia militar?», sugerí. «Exactamente. Pero observe este hallazgo adicional», señaló Holmes en una diapositiva aparte que contenía cristales verdosos. Estas partículas estaban incrustadas en las propias fibras de papel, no simplemente aplicadas a la superficie. El proceso necesario para lograr dicha integración solo lo conocen unas pocas empresas especializadas, todas ellas trabajando exclusivamente para departamentos gubernamentales. Las implicaciones eran claras. Sir Reginald había destruido recientemente documentos de la más alta clasificación, documentos cuya elaboración requería medidas de seguridad extraordinarias. Nuestro análisis se vio interrumpido por la llegada de la señora Hudson, quien anunció que un joven deseaba hablar con Holmes sobre un asunto urgente. En cuestión de momentos, se nos unió una figura menuda con uniforme de telegrafista, quien le entregó a Holmes un sobre con las inconfundibles señales de un envío apresurado. Holmes abrió el mensaje y examinó su contenido. Su expresión se tornaba cada vez más seria a medida que leía. «De Lady Pemberton», anunció. «Sir Reginald salió de casa antes del amanecer esta mañana, alegando un asunto urgente en su laboratorio. Ella encontró esta nota en su escritorio. Me entregó un segundo trozo de papel que venía adjunto con el telegrama de Lady Pemberton. La letra era claramente de Sir Reginald, pero la escritura, normalmente precisa, mostraba signos de agitación y prisa. Mi querida Margaret, si lees esto, es porque los acontecimientos han superado mi control. Me he esforzado por servir tanto a la corona como a mi conciencia, pero encuentro estas lealtades cada vez más incompatibles. Si algo me ocurre, no confíes en nadie del departamento. El trabajo que he realizado podría tener consecuencias mucho mayores de las que pretendía. Destruye esta nota de inmediato. Tu devoto esposo, R.P. Las implicaciones del mensaje se posaron sobre nuestra sala de estar como un manto. Era una prueba clara de que Sir Reginald creía estar en peligro inminente, un peligro que, de alguna manera, estaba relacionado con su trabajo en el gobierno y la misteriosa limpieza de su estudio. «Holmes», empecé, pero él ya había cogido su abrigo y estaba mirando su revólver con eficiencia practicada. «En efecto, Watson, debemos llegar a la residencia de Pemberton lo antes posible. Me temo que nuestra investigación ha entrado en una fase mucho más peligrosa. El viaje en coche de caballos a Belgravia se hizo interminable,
aunque nuestro conductor había respondido a la urgencia de Holmes con admirable rapidez. Mientras avanzábamos a toda velocidad por el tráfico matutino, Holmes expuso sus crecientes preocupaciones sobre el caso. Watson, considere la secuencia de eventos. Primero, alguien accede al estudio de Sir Reginald y borra todo rastro de documentos recientemente destruidos. Segundo, nuestro sujeto regresa de Birmingham en un estado de extrema agitación, claramente perturbado por la información que ha recibido. Tercero, le deja a su esposa una nota sugiriendo que espera sufrir algún daño. El patrón sugiere que se trata de un hombre atrapado en circunstancias que escapan a su control. ¿Pero quién?, pregunté. ¿Agentes extranjeros que buscan su experiencia? ¿Compañeros del gobierno que sospechan de deslealtad? Las posibilidades parecen infinitas. En efecto. Pero cabe destacar que quien limpió su estudio conocía a fondo tanto la distribución de la casa como la importancia de lo que se llevaban. Esto sugiere una preparación extraordinaria por parte de agentes extranjeros o la intervención de alguien con acceso y autoridad oficial. Llegamos a la residencia Pemberton y encontramos a Lady Pemberton sumida en un pánico apenas controlado. Nos recibió en la puerta, abandonando por completo su habitual compostura, y nos condujo inmediatamente al estudio de su esposo. «He buscado por todas partes», anunció sin aliento. «El escritorio de Sir Reginald, su correspondencia, incluso sus documentos personales. Todo lo relacionado con su trabajo reciente ha desaparecido». Holmes se dirigió de inmediato al escritorio y comenzó a examinar sistemáticamente su contenido. Los cajones que ayer contenían la habitual acumulación de correspondencia profesional, ahora solo contenían los objetos más triviales: facturas domésticas, invitaciones sociales y cartas personales sin importancia aparente. «Selección metódica», observó Holmes pasando los dedos por el interior de cada cajón. Quien realizó esta búsqueda secundaria sabía exactamente lo que buscaba. Solo extrajo material relacionado con las actividades profesionales de Sir Reginald, dejando todo lo demás intacto. Me uní a él en el escritorio y enseguida noté lo que nuestro examen anterior había pasado por alto: tenues marcas en la superficie de cuero donde se habían presionado los papeles al escribir. Holmes sacó su lupa y estudió estas marcas con intensa concentración. «Watson, observe estas hendiduras. ¿Puede distinguir alguna parte del texto que las creó?» Miré a través de la lente y gradualmente distinguí fragmentos de palabras y frases impresas en el cuero. Hallazgos de Chichester, Birmingham. Métodos alemanes confirmados. Y lo más intrigante, contacto establecido con H. La letra H, murmuré. ¿Podría referirse a una persona? Probablemente. Y fíjese en cómo se formaron estas impresiones. Se crearon al escribir con mucha presión, lo que sugiere urgencia o agitación emocional. Holmes se enderezó y clavó su mirada penetrante en Lady Pemberton. «Señora, ¿su esposo mantiene correspondencia regular con alguien cuyo nombre empiece por H? ¿Quizás con un colega o un socio profesional?» Lady Pemberton lo consideró detenidamente antes de responder. «Está el doctor, Heinrich Weber, un químico alemán a quien Sir Reginald ha mencionado en varias ocasiones. Al parecer, se conocieron en una conferencia científica hace unos años y han mantenido correspondencia esporádica sobre investigación metalúrgica». El nombre nos impactó de inmediato, tanto a Holmes como a mí. Un corresponsal alemán, contacto profesional mantenido durante años, y ahora evidencia de comunicación reciente durante un período en el que Sir Reginald investigaba los avances metalúrgicos alemanes para el Ministerio de Guerra. Las implicaciones eran profundamente inquietantes. «Doctor Weber», repitió Holmes pensativo, «¿cuál es la naturaleza de su correspondencia? ¿Cortesía profesional? ¿Investigación colaborativa o algo más sustancial?» «No puedo asegurarlo. Sir Reginald siempre ha sido discreto en sus relaciones profesionales y he respetado su privacidad en estos asuntos.
Lady Pemberton hizo una pausa, frunciendo el ceño con concentración. Sin embargo, sí recuerdo que mencionó que el doctor Weber le había extendido una invitación para visitar su laboratorio en Düsseldorf, una invitación que Sir Reginald pareció encontrar a la vez intrigante y, en cierto modo, inquietante. Holmes y yo intercambiamos miradas elocuentes. Allí estaba la evidencia del tipo de contacto extranjero que podría comprometer a un hombre con acceso a información militar confidencial, pero también la posibilidad de una colaboración científica legítima que, de alguna manera, se había convertido en algo más peligroso. Lady Pemberton, continuó Holmes, debo hacerle una pregunta delicada. ¿Ha observado algún cambio en la situación financiera de su esposo recientemente? ¿Nuevos gastos, ingresos adicionales o alguna otra irregularidad económica? Su reacción fue inmediata y defensiva. Señor Holmes, ¿no puede sospechar que mi esposo aceptó dinero por traicionar a su país? La sola sugerencia es absurda. No sugiero nada, señora. Simplemente recopilo información que podría ser relevante para comprender su situación actual. El tono de Holmes era amable pero insistente. Un hombre en peligro a menudo revela el origen de ese peligro mediante cambios en su comportamiento, relaciones o circunstancias. Tras reflexionar un momento, Lady Pemberton respondió con más calma. No he observado ningún gasto inusual. Los ingresos de Sir Reginald por su consultoría gubernamental se han mantenido estables y nuestros gastos domésticos siguen dentro de sus patrones habituales. Sin embargo... ¿Sí? Últimamente Sir Reginald ha salido de casa varias veces por la noche, alegando compromisos profesionales que requerían su atención. Estas actividades nocturnas eran desconocidas en su rutina. Holmes asintió con gravedad. ¿Cuándo empezaron estas salidas nocturnas? Quizás hace 3 semanas. Siempre eran excursiones breves que nunca duraban más de 2 o 3 horas. Regresaba a casa bastante agitado y a menudo se retiraba de inmediato a su estudio para lo que él llamaba correspondencia urgente. La cronología era significativa. 3 semanas situarían el inicio de las inusuales actividades de Sir Reginald mucho antes de su viaje a Birmingham, lo que sugiere que las fuerzas que lo habían atrapado ya habían estado actuando desde antes de su consulta sobre las técnicas metalúrgicas alemanas. Holmes se había acercado a la chimenea y examinaba la zona donde previamente habíamos descubierto la ceniza teñida de verde. Lady Pemberton, cuando su esposo regresó de estas expediciones nocturnas, lo vio quemando papeles en esta chimenea. Sí, en varias ocasiones, siempre a altas horas de la noche, después de que creía que me había jubilado. Pero ¿no es la destrucción de documentos gubernamentales confidenciales una parte normal de sus obligaciones de seguridad? Pues sí. Sin embargo, la frecuencia y el momento sugieren algo que va más allá de las medidas de seguridad rutinarias. Holmes se enderezó y comenzó a pasearse de un lado a otro ante la chimenea. Lady Pemberton, creo que su esposo se ha visto envuelto en una maraña de lealtades contrapuestas y obligaciones peligrosas. La pregunta que debemos responder es si entró en esta situación voluntariamente o fue coaccionado por circunstancias ajenas a su voluntad. Como convocado por nuestra conversación, el sonido de pasos rápidos en el pasillo anunció la llegada de una visita inesperada. Lady Pemberton se dirigió a la puerta con evidente aprensión, y en cuestión de segundos la oímos alzar la voz en un saludo de sorpresa. «Inspector Lestrade, ¿qué le trae por aquí tan temprano?» La voz familiar de nuestro colega de Scotland Yard nos llegó desde el pasillo, con un tono de urgencia oficial que inmediatamente llamó nuestra atención. «Lady Pemberton, debo hablar con Sir Reginald inmediatamente. Se ha producido un cambio en un asunto de importancia nacional que requiere su experiencia». Holmes y yo nos situamos cerca de la puerta del estudio, preparados para observar la reacción de Lestrade al enterarse de la ausencia de Sir Reginald. Los pasos pesados del inspector anunciaron su llegada, y en cuestión de segundos apareció en la puerta, con sus rasgos curtidos y la expresión sombría propia de un asunto oficial serio. «Señor Holmes», exclamó Lestrade al vernos. «¿Qué lo trae a la residencia Pemberton?»
No sabía que Sir Reginald hubiera contratado servicios de consultoría privada. Un asunto doméstico, respondió Holmes con suavidad. Lady Pemberton me pidió ayuda con respecto a ciertas irregularidades en su rutina doméstica. Nada que afecte a Scotland Yard, se lo aseguro. Lestrade asintió distraídamente, con la atención ya puesta en el ausente señor Reginald. ¿Dónde puedo encontrar a Sir Reginald, Lady Pemberton? El asunto que debo discutir con él no admite demora. Me temo que salió de casa antes del amanecer por un asunto urgente. Mencionó su laboratorio, pero no dio detalles específicos sobre su regreso previsto. La expresión del inspector se ensombreció considerablemente. ¿Su laboratorio, dice? Lady Pemberton, debo informarle que Sir Reginald era esperado en el Ministerio de Guerra esta mañana para una sesión informativa crucial sobre sus hallazgos en Birmingham. Su ausencia ha causado considerable preocupación entre los altos funcionarios. Holmes dio un paso al frente con aparente intención de ayudar. Inspector, ¿quizás el doctor? Watson y yo podríamos ayudar a localizar a Sir Reginald. Conocemos sus hábitos de trabajo y podríamos revisar su laboratorio mientras usted se encarga de los aspectos oficiales de la búsqueda. Lestrade consideró la oferta un momento antes de asentir agradecido. Muy útil, señor Holmes. Regresaré a Scotland Yard y me coordinaré con el Ministerio de Guerra mientras usted investiga el laboratorio. Me temo que el tiempo es crucial en este asunto. Mientras Lestrade se preparaba para partir, se detuvo en la puerta del estudio y echó un último vistazo a la inmaculada habitación. «Excelente limpieza», observó. Sir Reginald mantiene su espacio de trabajo con admirable precisión. Después de la partida del inspector, Holmes comenzó inmediatamente los preparativos para nuestro viaje al laboratorio, pero su expresión tenía una gravedad que hablaba de profunda preocupación. «Watson», dijo en voz baja, «me temo que ya no estamos investigando un simple caso de limpieza misteriosa. La implicación de Scotland Yard y el Ministerio de Guerra sugiere que la ausencia de Sir Reginald ha desatado la alarma oficial en las más altas esferas del gobierno. ¿Qué sospechas que le ha pasado?» Holmes hizo una pausa en sus preparativos y me miró con una severa certeza. «Sospecho, mi querido amigo, que Sir Reginald Pemberton ha huido para evitar las consecuencias de sus actos, o ha sido silenciado por quienes querían impedir que revelara lo que había descubierto. En cualquier caso, me temo que quizás sea demasiado tarde para salvarlo de la red de intrigas que lo ha atrapado». El sol de la mañana había subido mientras nos preparábamos para adentrarnos de nuevo en el laboratorio del jardín, pero las sombras que rodeaban este caso parecían intensificarse con cada revelación. Cualquier cosa que encontráramos en el taller, privado de Sir Reginald, estaba seguro de que nos acercaría a comprender la verdadera naturaleza de las fuerzas que habían transformado a un respetado asesor del gobierno en un fugitivo o en una víctima. Capítulo 6. El secreto del laboratorio. La mañana de otoño se había vuelto fría mientras recorríamos de nuevo los jardines de la finca Pemberton. Nuestra respiración formaba pequeñas nubes en el aire fresco al acercarnos al laboratorio. Lady Pemberton nos acompañaba, con el rostro pálido de ansiedad y las manos firmemente entrelazadas como si rezara. La gravedad de la situación nos había envuelto a todos como un manto pesado, transformando lo que había comenzado como un enigma en algo mucho más siniestro. Holmes había guardado silencio durante nuestro paseo, con su mirada penetrante escudriñando el terreno en busca de cualquier señal de perturbación o actividad reciente. Sin embargo, al acercarnos al laboratorio, se detuvo de repente y levantó la mano en un gesto que exigió atención inmediata. «Observa», susurró señalando la entrada del edificio. «La puerta está entreabierta, pero ayer estaba bien cerrada cuando salimos. De hecho, la pesada puerta de roble que había estado firmemente cerrada durante nuestra visita anterior ahora se abría unos 5 centímetros, revelando solo oscuridad en su interior. Aún más preocupante,
El elaborado mecanismo de la cerradura mostraba claras señales de haber sido forzado. Arañazos alrededor de la cerradura y ligeros daños en la carcasa metálica que indicaban el uso de herramientas con considerable urgencia. «Alguien ha entrado», suspiró Lady Pemberton, con voz apenas audible. «O se ha escapado», respondió Holmes con gravedad. «Lady Pemberton, debo insistir en que permanezca aquí mientras el doctor. Watson y yo investigamos el interior. Las circunstancias sugieren que podríamos encontrar evidencia inquietante». A pesar de su evidente deseo de descubrir qué había sido de su marido, Lady Pemberton aceptó las instrucciones de Holmes y se situó cerca de un banco del jardín desde donde podía observar nuestras actividades mientras permanecía a una distancia segura. Holmes sacó su revólver y comprobó su carga con la eficiencia que le daba la práctica antes de abrir del todo la puerta del laboratorio. El interior estaba sumido en una profunda sombra, con la luz natural bloqueada por las pesadas cortinas que cubrían todas las ventanas. El aire transportaba una compleja mezcla de olores, reactivos químicos, humo de carbón del horno y algo más que reconocí con alarma profesional como el característico olor a materia orgánica quemada. «Watson», susurró Holmes, «¿cuál es su opinión médica sobre ese olor?» «Combustión de proteínas», respondí en voz baja. «Algo orgánico se ha quemado a alta temperatura. Hace muy poco, a juzgar por la intensidad del olor». Holmes asintió con gravedad y comenzó a recorrer el laboratorio con meticulosidad, examinando cada mesa de trabajo y aparato con meticuloso cuidado. Lo seguí de cerca, con los sentidos alerta ante cualquier señal de forcejeo o violencia que pudiera explicar la desaparición de Sir Reginald. Las mesas de trabajo mostraban señales de actividad precipitada. Equipo desorganizado, contenedores de productos químicos destapados y lo que parecían ser aparatos experimentales abandonados a mitad del proceso. Más significativamente, varios de los instrumentos especializados habían desaparecido por completo, dejando solo espacios limpios en las mesas donde antes estaban. «Extracción selectiva», observó Holmes, señalando las deficiencias en el equipo del laboratorio. Quienquiera que estuviera aquí sabía exactamente qué artículos llevarse y cuáles dejar. Esto sugiere que se trataba del propio Sir Reginald o de alguien con un profundo conocimiento de su trabajo. Habíamos llegado al enorme horno al fondo del laboratorio y allí la evidencia de actividad reciente se hizo inconfundible. El horno mostraba claros signos de haber estado en funcionamiento en las últimas horas. Las superficies metálicas aún estaban calientes al tacto y continuaban saliendo volutas de humo de su cámara interior. Holmes abrió la puerta del horno con precisión y ambos escudriñamos sus profundidades. Lo que descubrimos allí me heló la sangre y confirmó mis peores temores sobre el destino de Sir Reginald Pemberton. Dentro de la cámara del horno, entre los residuos habituales de carbón y ceniza, yacían los inconfundibles restos de tela, botones metálicos y lo que parecían ser fragmentos de cuero de zapatos o efectos personales. El calor había consumido por completo la mayor parte del material orgánico, pero aún quedaba suficiente para que las implicaciones fueran terriblemente claras. «Dios mío», susurré. Mi formación médica reconoció de inmediato las señales de los restos humanos sometidos a temperaturas extremas. «Holmes, alguien ha usado este horno para destruir». «En efecto», respondió Holmes con una gravedad que rara vez le había oído. «La pregunta es si estamos ante los restos de Sir Reginald Pemberton o de otra persona». Comenzó un examen minucioso del contenido del horno, utilizando una larga varilla metálica para separar los distintos fragmentos, a la vez que observaba detalladamente sus características y distribución. Su metódico enfoque reveló varios objetos que habían sobrevivido al intenso calor debido a su composición o ubicación dentro de la cámara. «Watson, observe esto».
Holmes señaló un pequeño trozo de metal que brillaba débilmente entre la ceniza. Una cadena de reloj, parcialmente fundida, pero con una inscripción. ¿Puede distinguir las letras? Examiné el fragmento con atención y pude distinguir las letras RP grabadas en una escritura elaborada. Las implicaciones eran ineludibles. Habíamos descubierto pruebas que sugerían firmemente que Sir Reginald Pemberton había encontrado la muerte en 1900, el horno de su propio laboratorio. Hay más, continuó Holmes, extrayendo fragmentos adicionales con precisión, fragmentos de gafas, componentes metálicos de lo que parecen ser instrumentos científicos, y esto... Levantó un trozo de papel parcialmente quemado que, de alguna manera, había sobrevivido al calor destructivo del horno. El fragmento de papel presentaba rastros de escritura a mano en lo que parecía ser escritura alemana, junto con fórmulas químicas y lo que podrían haber sido diagramas esquemáticos. Aunque la mayor parte del documento se había consumido, quedaba suficiente como para sugerir que contenía información técnica de considerable complejidad. «Correspondencia alemana», observé. «¿Quizás de ese doctor? ¿Weber que mencionó Lady Pemberton?» «Posiblemente. Pero fíjese en la calidad del papel y la tinta especial. No se trata de una carta cualquiera, sino de un documento preparado para una comunicación segura». Holmes envolvió cuidadosamente el fragmento en su pañuelo antes de centrarse en otras áreas del laboratorio. Nuestra búsqueda sistemática reveló evidencia adicional de los violentos sucesos ocurridos en esta cámara. Una de las mesas de trabajo presentaba manchas oscuras que solo podían ser sangre, y el suelo cerca del horno mostraba señales de haber arrastrado algo pesado sobre su superficie. Lo más inquietante de todo fue que descubrimos indicios claros de que alguien había registrado sistemáticamente el laboratorio en busca de objetos o información específicos. «Holmes», dije al terminar nuestro interrogatorio, «si Sir Reginald fue asesinado, ¿quién podría ser el responsable? ¿Agentes extranjeros que buscaban sus secretos? ¿Funcionarios del gobierno que sospechaban de su lealtad? Las posibilidades parecen igualmente probables e igualmente terribles. Holmes se encontraba en el centro del laboratorio, con sus rasgos afilados, marcados por una profunda concentración, mientras procesaba toda la evidencia que habíamos reunido. Cuando finalmente habló, sus palabras cargaban con el peso de un análisis minucioso, combinado con una certeza sombría. «Watson, creo que estamos presenciando la culminación de una conspiración que se ha gestado durante meses. Sir Reginald Pemberton poseía conocimientos valiosos para varias partes. Su experiencia en metalurgia, su acceso a investigaciones gubernamentales clasificadas y sus conexiones con científicos alemanes. Alguien lo ha silenciado para siempre, para evitar que esos conocimientos se utilicen en contra de sus intereses. ¿Pero quién? ¿Y cómo lo demostramos? Ahí es donde este caso se vuelve verdaderamente complejo. Las pruebas sugieren una ejecución profesional por parte de alguien con un profundo conocimiento del laboratorio y sus capacidades. Sin embargo, la cuidadosa sustracción de equipo y documentos específicos indica un motivo secundario más allá del simple asesinato. Alguien ha reivindicado la investigación de Sir Reginald para sus propios fines. Mientras nos preparábamos para salir del laboratorio e informar nuestros horribles descubrimientos a Lady Pemberton, Holmes se detuvo para echar una última mirada alrededor de la cámara que se había convertido en una tumba. «Watson», dijo en voz baja, «temo que este caso pondrá a prueba nuestras habilidades al máximo. Nos enfrentamos a adversarios que poseen tanto los recursos como la crueldad para eliminar a cualquiera que amenace sus planes. Sir Reginald Pemberton ha pagado el precio máximo por quedar atrapado en su red, pero estoy decidido a que su muerte no quede sin venganza». La tarea de informar a Lady Pemberton de nuestros descubrimientos resultó aún más difícil de lo que había previsto. Su serenidad, que la había sostenido durante los misterios y preocupaciones iniciales,
se desmoronó por completo al enfrentarse a la evidencia del violento fin de su esposo. Su dolor era profundo y desgarrador, pero incluso en su angustia demostró la fortaleza de carácter que nos había impresionado por primera vez durante su visita a Baker Street. «Caballeros», dijo entre lágrimas, «les confío la tarea de llevar ante la justicia a los asesinos de mi esposo. Las fuerzas responsables de este terrible crimen no deben escapar a las consecuencias de sus actos». Holmes le aseguró nuestra completa dedicación a esa causa, pero mientras regresábamos a Baker Street a través de las calles de Londres cada vez más brumosas, no pude evitar la sensación de que apenas habíamos comenzado a descubrir el verdadero alcance de la conspiración que se había cobrado la vida de Sir Reginald. El juego realmente se había vuelto mortalmente serio, y me pregunté qué otros horrores podrían esperarnos mientras buscábamos la verdad detrás de este caso tan complejo y peligroso. Capítulo 7. La conexión alemana. La noticia de nuestro macabro descubrimiento en el laboratorio de Sir Reginald se difundió por los canales oficiales con notable rapidez. Para cuando regresamos a Baker Street, el inspector Lestrade nos esperaba en la sala de estar con una seriedad que rara vez había observado en nuestro colega de Scotland Yard. Sus rasgos curtidos revelaban la huella de un hombre que lidiaba con implicaciones que escapaban al alcance de una investigación criminal ordinaria. «Señor Holmes», comenzó sin preámbulos, «el Ministerio de Guerra ha clasificado el caso Pemberton como un asunto de seguridad nacional. Tengo instrucciones de coordinarme plenamente con su investigación e informar de todos los hallazgos directamente a los altos funcionarios del gobierno». Holmes se acomodó en su silla y tomó su pipa con la calma deliberada que caracterizaba su enfoque en los casos más graves. «¿De verdad, inspector? ¿Y qué preocupaciones específicas han suscitado tanta atención por parte de Whitehall?» Lestrade consultó una carpeta de cuero con las marcas distintivas de la correspondencia oficial. Sir Reginald Pemberton poseía información sobre los avances metalúrgicos alemanes que podrían revolucionar la ingeniería militar. Su asesinato, pues claramente fue un asesinato, representa no solo una tragedia personal, sino la posible vulneración de secretos de Estado vitales. ¿Ha identificado el Ministerio de Guerra amenazas o sospechosos específicos?, pregunté. Ahí, doctor. Watson, es donde el asunto se complica especialmente. La expresión de Lestrade se tornó aún más seria. Fuentes de inteligencia han informado de un aumento de la actividad de agentes alemanes en Londres durante el último mes. Se ha observado a varias personas relacionadas con instituciones científicas alemanas realizando lo que parece ser una vigilancia sistemática de instalaciones del gobierno británico. Holmes hizo una pausa al encender su pipa para clavar en Lestrade una mirada penetrante. ¿Incluyendo la vigilancia del propio señor Reginald? Precisamente. El Ministerio de Guerra ahora cree que la correspondencia de Sir Reginald con el doctor Heinrich Weber podría haber formado parte de una elaborada operación de inteligencia alemana diseñada para extraer información confidencial sobre la investigación metalúrgica británica. Las implicaciones de esta revelación se cernieron sobre nuestra sala de estar como un manto. Si Sir Reginald había sido efectivamente el objetivo de los agentes alemanes, su asesinato adquirió dimensiones que trascendieron la tragedia personal y se extendieron al ámbito del espionaje internacional y la seguridad nacional. «Inspector», dijo Holmes con cautela, ¿qué pruebas existen sobre la naturaleza de la correspondencia de Sir Reginald con el doctor Weber? ¿Fue víctima involuntaria de manipulación o podría haber participado con mayor disposición en el intercambio de información? La respuesta de Lestrade fue evidentemente reticente. Esa pregunta toca el núcleo de las preocupaciones del Ministerio de Guerra. El comportamiento reciente de Sir Reginald, las expediciones nocturnas, la destrucción de documentos, su estado de agitación tras la consulta de Birmingham, sugiere que estaba sometido a una presión considerable. No está claro si esa presión provenía del chantaje alemán, de los servicios de seguridad británicos o de su propia conciencia.
Holmes se levantó y comenzó a pasearse con su habitual presencia ante la chimenea, mientras su mente aguda analizaba las laberínticas posibilidades que sugerían estas revelaciones. Inspector, supongo que el Ministerio de Guerra ha tomado medidas para investigar al doctor Weber y sus asociados. En efecto, los servicios de inteligencia británicos en Alemania se han activado para recopilar información sobre las actividades y conexiones de Weber. Sin embargo, estas investigaciones requieren tiempo, y tememos que ese tiempo sea un lujo que no podemos permitirnos. ¿Por qué la urgencia? La respuesta de Lestrade llegó en un tono que delataba la alarma oficial al más alto nivel. Porque, señor Holmes, los secretos metalúrgicos que poseía Sir Reginald estaban programados para ser presentados ante una comisión militar conjunta angloamericana la próxima semana. Si los agentes alemanes efectivamente obtuvieron esa información, podrían intentar usarla para comprometer el trabajo de la comisión o para demostrar la superioridad técnica alemana, de maneras que podrían afectar profundamente las relaciones internacionales. El riesgo de nuestra investigación había aumentado repentinamente más allá de lo que había imaginado. Ya no buscábamos simplemente justicia para un asesor gubernamental asesinado, sino que perseguíamos a adversarios cuyo éxito podía influir en el equilibrio de poder entre las naciones. Holmes dejó de pasearse y fijó en Lestrade una mirada de intensa concentración. Inspector, necesito acceder a toda la correspondencia de Sir Reginald con el Ministerio de Guerra, a sus registros de viajes de los últimos 6 meses y a cualquier informe de vigilancia que pueda existir sobre sus actividades. El tiempo puede ser crucial, pero no podemos proceder eficazmente sin comprender el alcance total de su participación en estos asuntos. Dichos materiales están disponibles, pero su clasificación exige que los examine bajo supervisión oficial. El Ministerio de Guerra ha establecido un centro seguro donde puede revisar los documentos, manteniendo los protocolos de seguridad adecuados. Aceptable. El Dr. Watson y yo nos presentaremos cuando le sea conveniente. Holmes hizo una pausa considerando requisitos adicionales. También necesitaré acceso a cualquier ciudadano alemán que esté bajo vigilancia en Londres, en particular a aquellos con formación científica o técnica. Lestrade asintió y tomó notas en su carpeta. Eso se puede arreglar. Sin embargo, señor Holmes, debo enfatizar que esta investigación ahora opera bajo restricciones mucho más estrictas que nuestras colaboraciones habituales. La sensibilidad de los materiales involucrados requiere absoluta discreción en todas nuestras actividades. Tras la marcha de Lestrade, Holmes y yo nos vimos ante un caso que había evolucionado mucho más allá de sus parámetros originales. Lo que empezó como un misterio doméstico relacionado con un polvo inexplicablemente limpio se había transformado en una conspiración internacional con implicaciones para la seguridad nacional y la planificación militar. Watson, dijo Holmes mientras preparaba su aparato químico para analizar evidencia adicional del laboratorio, debemos proceder con extrema cautela. Si agentes alemanes efectivamente operan en Londres con la suficiente sofisticación como para eliminar a Sir Reginald y apropiarse de su investigación, sin duda estarán monitoreando nuestra investigación con la misma atención. ¿Crees que estamos en peligro personal? La respuesta de Holmes fue, como era de esperar, directa. Creo, mi querido amigo, que hemos atraído la atención de adversarios cuyos recursos y crueldad superan con creces los de los delincuentes comunes. Debemos asumir que todos nuestros movimientos están siendo observados y que cualquier paso en falso por nuestra parte podría tener consecuencias tan fatales como las que le ocurrieron a Sir Reginald. La tarde trajo una visita inesperada cuya llegada añadiría otra capa de complejidad a nuestra ya laberíntica investigación. La señora Hudson anunció la presencia de un caballero que alegaba un asunto urgente con Holmes, y enseguida se nos unió una figura cuya apariencia llamó la atención de inmediato. El hombre que entró en nuestra sala medía aproximadamente 1,73 m,
con una complexión compacta y movimientos precisos que denotaban entrenamiento militar. Su cabello oscuro estaba veteado de canas prematuras, y sus ojos azul pálido tenían la mirada firme de alguien acostumbrado a mandar. Lo más significativo era que su acento al hablar revelaba inconfundibles orígenes germánicos a pesar de su inglés, por lo demás impecable. Señor Holmes, comenzó con formal cortesía, soy el capitán Erich Zimmermann, del Cuerpo Científico Prusiano. He venido a Londres por un asunto que creo que puede estar relacionado con su investigación actual. La reacción de Holmes fue inmediata y reveladora. Su mano se dirigió casi imperceptiblemente al cajón donde guardaba su revólver, sin apartar la mirada del rostro de nuestro inesperado visitante. ¿De verdad, capitán? ¿Y qué asunto es ese? El asesinato de Sir Reginald Pemberton, respondió Zimmermann con una franqueza sorprendente. Creo que su muerte pudo haber sido resultado de una conspiración que amenaza no solo los intereses británicos, sino también la estabilidad de la cooperación científica europea. La audacia de esta declaración nos dejó a Holmes y a mí momentáneamente sin palabras. Allí estaba un oficial militar alemán que llegaba sin previo aviso a Baker Street, afirmando conocer el mismo caso que investigábamos, al tiempo que afirmaba motivos que parecían casi imposiblemente altruistas. Capitán Zimmermann, dijo Holmes con cautela, confío en que perdonará mi escepticismo, pero su llegada en este momento particular, con esta información particular, pone a prueba los límites de la coincidencia. Así es, señor Holmes, pero le aseguro que mi presencia aquí se debe a una genuina preocupación por los acontecimientos que podrían tener consecuencias devastadoras para la colaboración científica entre nuestras naciones. Zimmermann hizo una pausa, aparentemente ordenando sus pensamientos antes de continuar. El doctor Heinrich Weber, cuya correspondencia con Sir Reginald sin duda ha llegado a su conocimiento, es mi colega y amigo personal. Hace 3 días desapareció de su laboratorio en Düsseldorf en circunstancias similares a las de la muerte de Sir Reginald. Esta revelación nos impactó a Holmes y a mí con una fuerza asombrosa. Si el doctor Weber también hubiera sido asesinado, el alcance de la conspiración que investigábamos se habría expandido más allá de las fronteras nacionales, convirtiéndose en algo verdaderamente internacional en su alcance y ambiciones. «Capitán», dijo Holmes con renovada atención, «díganos todo lo que sepa sobre la desaparición del doctor Weber y su posible conexión con los recientes acontecimientos en Londres». El relato de Zimmermann sobre el destino de su colega resultó esclarecedor y profundamente inquietante. El doctor Weber había estado investigando técnicas metalúrgicas avanzadas por encargo del Ministerio de Guerra alemán, una labor que se asemejaba notablemente a las investigaciones británicas de Sir Reginald. Su correspondencia, que comenzó como una inocente colaboración científica, se había convertido en algo más complejo a medida que ambos reconocían las implicaciones militares de sus descubrimientos. Según Zimmermann, el doctor Weber estaba cada vez más preocupado por la posibilidad de que su investigación estuviera siendo manipulada por desconocidos para fines que ninguno de los dos científicos pretendía. Su última comunicación al cuerpo científico prusiano había expresado su temor de que agentes extranjeros, no británicos, pero aparentemente representando intereses de terceros, intentaran apropiarse de los frutos de la investigación metalúrgica alemana y británica para sus propios fines. «Capitán», intervine, «¿está sugiriendo que ni los agentes alemanes ni los británicos fueron responsables de estos asesinatos, sino más bien un tercero con sus propios motivos?» «Precisamente, doctor Watson. Creo que tanto Sir Reginald como el doctor Weber fueron víctimas de una conspiración que trasciende las fronteras nacionales, cuyo objetivo final podría ser aprovechar las innovaciones militares de ambos países e impedir que Gran Bretaña o Alemania obtengan una ventaja decisiva».
Holmes había escuchado este extraordinario relato con la intensa concentración que reservaba para las pruebas más cruciales. Cuando Zimmerman terminó de hablar, mi amigo permaneció en silencio durante varios instantes, asimilando las implicaciones de estas revelaciones. «Capitán Zimmerman», dijo Holmes finalmente, «si su relato es correcto, nos enfrentamos a adversarios cuya sofisticación y recursos superan con creces todo lo que he conocido hasta ahora. La coordinación necesaria para eliminar simultáneamente a científicos clave tanto en Londres como en Düsseldorf sugiere una organización de notable capacidad y alcance. En efecto, señor Holmes, y me temo que, a menos que podamos identificar y neutralizar esta amenaza rápidamente, otros científicos involucrados en investigaciones metalúrgicas delicadas podrían sufrir un destino similar». La tarde se acercaba a la noche mientras el capitán Zimmerman concluía su notable relato, pero las sombras que se acumulaban fuera de nuestras ventanas parecían insignificantes comparadas con la oscuridad que rodeaba esta conspiración en expansión. Habíamos comenzado a investigar el curioso caso del polvo evanescente, solo para descubrir una red de intrigas internacionales que amenazaba los cimientos mismos de la cooperación científica europea. Mientras nuestro visitante alemán se preparaba para partir, tras haber acordado mantener el contacto a través de canales cuidadosamente establecidos, Holmes lo clavó en una última mirada penetrante. «Capitán, confío en que comprenda que la cooperación en este asunto requiere absoluta honestidad entre nosotros. Cualquier engaño u ocultación de información relevante podría resultar fatal no solo para nuestra investigación, sino también para quienes buscamos proteger. Tiene mi palabra de oficial y caballero, señor Holmes. Hay mucho en juego como para no ser completamente sincero. Tras la marcha de Zimmerman, Holmes y yo nos encontramos ante un caso que se había convertido en algo sin precedentes en nuestra experiencia. Ya no lidiábamos con delincuentes comunes ni siquiera con espionaje convencional, sino con una conspiración cuyos tentáculos trascendían fronteras nacionales y cuyos objetivos finales seguían siendo frustrantemente inciertos. «Holmes», dije mientras nos preparábamos para la velada, ¿confía en el relato del capitán Zimmerman? ¿Podría su aparición aquí ser parte de un elaborado engaño diseñado para desviar nuestra investigación? La respuesta de Holmes llegó tras una larga reflexión. «Watson, en un caso donde el engaño parece ser la regla y no la excepción, debemos evaluar cada nuevo avance con extrema cautela. Sin embargo, la información del capitán Zimmerman sobre la desaparición del doctor Weber puede verificarse por los canales oficiales, y su explicación proporciona un marco que da sentido a pruebas que, de otro modo, serían contradictorias. Entonces, ¿cree usted que estamos tratando con un tercero ni alemán ni británico que ha eliminado a ambos científicos? Creo, mi querido amigo, que nos hemos topado con una conspiración cuya complejidad y peligrosidad superan cualquier cosa que hayamos visto antes. Mañana examinaremos los materiales del Ministerio de Guerra que el inspector Lestrade nos ha facilitado, y quizás entonces empecemos a discernir la verdadera naturaleza de las fuerzas a las que nos enfrentamos. Mientras Londres volvía a su rutina nocturna fuera de nuestras ventanas, no pude escapar de la sensación de que estábamos en el umbral de revelaciones que pondrían a prueba nuestras habilidades y posiblemente nuestra supervivencia, hasta los límites más extremos. Capítulo 8. Los archivos del Ministerio de Guerra. La instalación segura establecida por el Ministerio de Guerra para nuestro examen de material clasificado ocupaba un edificio anodino en Whitehall, cuyo exterior no ofrecía indicio alguno de las actividades delicadas que se desarrollaban en su interior. El inspector Lestrade nos recibió en la entrada, con la solemnidad propia de un asunto oficial de la máxima importancia. «Caballeros», anunció mientras nos escoltaban a través de múltiples controles de seguridad, «los materiales que están a punto de examinar representan,
algunos de los secretos mejor guardados del Imperio. Confío en que comprendan la extraordinaria naturaleza de la confianza depositada en su discreción. Holmes asintió solemnemente mientras yo me maravillaba ante las elaboradas precauciones que rodeaban nuestro acceso a la correspondencia e informes de Sir Reginald. Guardias armados, múltiples puertas cerradas y funcionarios cuyo comportamiento severo denotaba disciplina militar más que administración civil. Todo ello sugería que la investigación metalúrgica que estábamos realizando tenía implicaciones mucho más allá de la investigación científica ordinaria. La sala de reconocimiento estaba amueblada con sencillez, con una sola mesa, 2 sillas y nada más que pudiera comprometer la seguridad. Un alto funcionario del Ministerio de Guerra, presentado únicamente como el coronel Harrison, supervisaba nuestro acceso a los documentos, a la vez que vigilaba cuidadosamente cada una de nuestras acciones. Señor Holmes, comenzó el coronel Harrison, los materiales que tiene ante usted representan 6 meses de correspondencia de Sir Reginald Pemberton con el Ministerio de Guerra, sus informes de diversas consultas y evaluaciones de inteligencia relacionadas con las capacidades metalúrgicas alemanas. Confío en que centrará su atención en la información directamente relevante para comprender las circunstancias de su muerte. Holmes le aseguró al coronel nuestra total cooperación al iniciar su examen sistemático de la primera carpeta de documentos. En cuestión de momentos, su expresión indicó que los materiales contenían revelaciones de considerable importancia. La correspondencia de Sir Reginald con el Ministerio de Guerra reveló una creciente preocupación por los avances tecnológicos alemanes, que había pasado de ser un interés profesional a algo cercano a la alarma. Sus primeros informes, de la primavera anterior, habían señalado experimentos alemanes con nuevas aleaciones de acero prometedoras para aplicaciones militares. Sin embargo, sus comunicaciones más recientes revelaron descubrimientos que, sin duda, lo habían perturbado profundamente. Watson, dijo Holmes en voz baja, señalando un documento en particular. Observe el informe de Sir Reginald sobre su consulta en Birmingham. Sus hallazgos sobre las capacidades alemanas son mucho más graves de lo que le hicieron creer a Lady Pemberton. Leí el informe con creciente asombro. Según el análisis de Sir Reginald, los metalúrgicos alemanes habían logrado descubrimientos revolucionarios que podrían revolucionar la ingeniería militar. Nuevas aleaciones que combinaban una resistencia sin precedentes con un peso reducido, procesos de fabricación que permitían producir placas de blindaje con especificaciones previamente imposibles y tratamientos químicos que podían mejorar la eficacia de la munición de artillería y armas pequeñas. Las implicaciones para el equilibrio militar eran asombrosas. Aún más inquietantes fueron las conclusiones de Sir Reginald sobre cómo los científicos alemanes habían logrado estos avances. Su análisis sugería que su progreso no se debía a una investigación independiente, sino a la adquisición sistemática de conocimientos metalúrgicos de diversas fuentes, incluyendo investigadores británicos, franceses y estadounidenses. Al parecer, alguien estaba coordinando una operación de inteligencia internacional diseñada para concentrar la experiencia metalúrgica más avanzada del mundo en manos alemanas. Holmes, susurré. Si este análisis es exacto, Sir Reginald había descubierto pruebas de una conspiración que involucraba espionaje científico a una escala sin precedentes. En efecto. Pero observe cómo sus preocupaciones se intensifican en estos informes posteriores. Holmes señaló documentos de las últimas semanas antes de la muerte de Sir Reginald. Su alarma inicial sobre las capacidades alemanas se transforma en algo más complejo. La sospecha de que la recopilación de información que había descubierto no era de origen exclusivamente alemán. Los documentos a los que Holmes hizo referencia revelaron la creciente convicción de Sir Reginald de que la adquisición sistemática de secretos metalúrgicos involucraba a partes cuyas lealtades finales permanecían inciertas.
Su correspondencia con el doctor Weber, inicialmente realizada para verificar las afirmaciones alemanas sobre sus avances técnicos, se había convertido en una colaboración para identificar la verdadera fuente de la operación de inteligencia que ambos habían detectado. Según los informes finales de Sir Reginald, el doctor Weber había expresado inquietudes similares sobre los misteriosos avances en la metalurgia alemana, que excedían lo que sus capacidades de investigación nacionales deberían haber logrado. Ambos científicos habían comenzado a sospechar que agentes extranjeros, que no representaban ni los intereses británicos ni los alemanes, estaban manipulando la colaboración científica para sus propios fines. El coronel Harrison observó nuestro interrogatorio con evidente interés, tomando notas ocasionales sobre nuestras reacciones a documentos específicos. Cuando Holmes llegó a la carpeta que contenía la correspondencia de Sir Reginald con el doctor Weber, la atención del coronel se intensificó. «Señor Holmes», intervino, «la correspondencia alemana requiere una consideración especial. Los servicios de inteligencia han analizado esas cartas exhaustivamente, y sus conclusiones pueden diferir de sus propias impresiones preliminares». Holmes hizo una pausa en su lectura para dirigirse directamente al coronel. «¿De verdad? ¿Y a qué conclusiones han llegado los servicios de inteligencia?» Que las expresiones de preocupación del doctor Weber sobre la manipulación de terceros podrían haber sido un engaño deliberado, diseñado para ocultar operaciones de inteligencia alemanas, mientras aparentaba cooperar con las investigaciones británicas. La sugerencia de que el doctor Weber pudiera haber sido un agente alemán que utilizaba la colaboración científica como tapadera para actividades de espionaje arrojó una luz completamente diferente sobre la correspondencia de Sir Reginald. Si el científico alemán hubiera estado manipulando deliberadamente su intercambio de información, la creciente agitación de Sir Reginald en sus últimas semanas podría haberse debido al descubrimiento de que había sido traicionado por un hombre al que consideraba colega y amigo. Sin embargo, el análisis de la correspondencia por parte de Holmes reveló sutilezas que respaldaban la interpretación alternativa del capitán Zimmermann. Las cartas contenían detalles técnicos y observaciones científicas que excedían lo necesario para una simple recopilación de inteligencia, lo que sugería una auténtica investigación colaborativa en lugar de una simple extracción de información. «Coronel Harrison», dijo Holmes después de terminar de revisar la correspondencia alemana, ¿ha confirmado la inteligencia británica la supuesta desaparición del doctor Weber de su laboratorio de Düsseldorf? Esa información aún se está verificando a través de los canales correspondientes. Sin embargo, debo advertirle que los informes sobre la desaparición del doctor Weber podrían ser parte de los engaños alemanes diseñados para ocultar sus actividades. La tarde transcurrió con Holmes, examinando metódicamente evaluaciones de inteligencia, informes de vigilancia y análisis técnicos que pintaban un panorama cada vez más complejo de las últimas semanas de Sir Reginald. Los documentos revelaron que la inteligencia británica efectivamente había mantenido la vigilancia de sus actividades, señalando Sherlock Holmes y el caso del polvo evanescente